Muy buenas tardes. Tenemos un nuevo encuentro sobre gestión cultural internacional en pandemia. Esta vez vamos a hablar sobre el caso Venezuela. Para ello tenemos a Regulo Pachano, expresidente Centro Arte Elías Bermúdez de Maracaibo, y será entrevistado por nuestro director ejecutivo, Arturo Navarro. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas. Bueno, primero hay que hacer todas las digresiones correspondientes. Creo que con Régulo, estábamos recién recordando, nos une una larga amistad porque tenemos una cosa en común, a lo menos, es que fuimos seleccionados por la Casa de América de Madrid del año 2000 para representar a nuestros respectivos países en un primer encuentro de centros culturales de América y Europa. Fue un evento muy importante. España estaba preparando el 5º centenario y quería la Casa de América tener una reunión en el que participara un centro, el más destacado de cada uno de los países, y eligieron el Centro de Arte Elías Bermúdez, que dirigía Régulo, y el Centro Cultural Estación Mapocho. Entonces, de ahí nace una larga amistad, una larga experiencia de trabajo en gestión cultural, con distintos momentos, que nos reuníamos anualmente, los distintos centros culturales. Incluso tuvimos una reunión en el año 2005 en el Centro Cultural Estación Mapocho, porque celebrábamos los 100 años de nuestro edificio, y el 2007 lo hicimos en Maracaibo, en el Centro de Arte Elías Bermúdez, y hasta que hace un par de meses, conversando con otra de las colegas iniciadoras de este centro, doña María Victoria Alcaraz, directora a la fecha del Teatro Colón de Buenos Aires, apareció en estas conversaciones don Régulo como integrante del equipo directivo del Colón. Entonces retomamos este contacto y decidimos entonces conversar en este ciclo sobre gestión cultural internacional en pandemia. ¿Por qué este ciclo? Porque es evidente que la pandemia nos ha afectado a todos, en todo orden de cosas, y obviamente también eso ha afectado a la cultura y a la gestión cultural, y eso nos ha llamado la atención y queremos compartir, digamos, un poco la experiencia. Y por supuesto, Régulo era una persona muy indicada para poder conversar sobre lo que ocurre en Venezuela. Pero como ocurre en nuestros países latinoamericanos, es imposible no remontarse un poco atrás cuando hablamos de nuestros países. Ahí está Venezuela y Chile. Chile y Venezuela hemos tenido mucha historia cultural común, y eso es imposible de soslayar. Creo que seríamos de una enorme injusticia si no comenzamos, Régulo, esta conversación refiriéndonos al ilustre don Andrés Bello, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Bueno, primero, Arturo, gracias por esta hermosísima e importante invitación para mí, y de verdad que complacido porque me has hecho viajar ahorita nuevamente, a pesar de que ya lo habíamos hablado, pero por momentos muy importantes de nuestro trabajo, de nuestra vida como gestores culturales. Y como te lo decía, yo creo que esa relación histórica de Chile, Venezuela, Venezuela, Chile, tiene un articulador de cooperación natural que fue el maestro Andrés Bello. Andrés Bello, no solo importante para la historia política, para la historia independentista de Venezuela, al igual que la de Chile, sino con un valor cultural muy importante. Siempre nosotros, en nuestro caso en Venezuela, y por supuesto de Chile, imagínate, el rector de la universidad en Santiago, el maestro Bello, nosotros lo relacionamos como uno de los maestros del Libertador, Simón Bolívar, pero por supuesto también lo relacionamos con un hombre vinculado a la poesía, a la literatura, a la crítica de arte, a la gramática. Desde muy niños nosotros nos presentaron ese referente de don Andrés Bello, del maestro Bello, en nuestra comunicación, en nuestro lenguaje, en nuestra escritura.
Y por supuesto, una anécdota, quiero decirte que para mí la orden, el reconocimiento más importante en Venezuela para la educación y la cultura lleva el nombre de la Orden Andrés Bello. Eso te demuestra de alguna manera. Todavía pienso que estamos en deuda con el maestro Bello, ¿no? Por muchísimas razones, al igual que con Miranda, por ejemplo. Pero el maestro Andrés Bello fue ese articulador, fue el primer agente de cooperación y de intercambio cultural entre Chile y Venezuela. Así es, así es. Para nosotros, el primer rector de la primera universidad chilena, porque con eso uno lo dice todo, ¿no es cierto? La casa central de la Universidad de Chile se la conoce como la Casa de Bello, la preside su ingreso, un gran monumento a Bello. Y por si eso fuera poco, nuestro más valioso en términos de valor económico billete lleva la imagen de Andrés Bello, 20.000 pesos chilenos, que es el billete más grande que tenemos, es un billete que lleva la imagen de don Andrés Bello. Entonces, de ahí yo nace... me tendría que remontar a la moneda anterior venezolana, porque no sé ahorita si Bello sigue apareciendo, o en qué moneda, de qué denominación aparece ahora el maestro Bello. Mira, yo quería como que entráramos un poco en la línea del tiempo y empezáramos a conversar para terminar, ¿no es cierto?, en el presente y ojalá en el futuro. Vamos a apagar el teléfono. Perdón. Estaba pensando yo, Regulo, que hay como una especie de contraciclos entre Chile y Venezuela. Me refiero a que, lo cual lleva finalmente a los exilios. O sea, cuando ustedes estaban en democracia, nosotros estábamos en dictadura. Cuando nosotros estábamos en dictadura, ustedes tenían una floreciente democracia. Cuando ustedes eran riquísimos, nosotros éramos pobrísimos. O sea, hay como contraciclos que tienen, bueno, cada país tiene su dinámica, pero que tienen también una contraparte en lo que han sido, ¿no es cierto?, estos intercambios en el fondo, ¿no es cierto? Yo recuerdo, bueno, por la literatura, ¿no es cierto?, grande, Pérez Jiménez, etcétera, etcétera, Juan Vicente Gómez, y personajes muy fuertes de la historia venezolana, dictadores, cuando nosotros creíamos ser una de las democracias más sólidas del continente, y eso también llevó en su momento sus intercambios, su literatura, ¿no? Y yo diría que en lo que más alcanzamos nosotros un poco a conocer, dice relación con el inicio de la dictadura en Chile, ¿ah? El 73, cuando, como te digo, había esta floreciente democracia venezolana. Algunos hablan de la democracia saudita, ¿no es cierto?, porque tenía una Venezuela riqueza. Saudita. La Venezuela Saudita de los años Venezuela 70 Saudita. y comienzo de los 80. Exactamente. Porque nosotros, en el año, sí, en el año 80 comienza ya todo el debacle con la primera devaluación de la moneda, ¿no? Ya, pero yo me sitúo en el año 73, ¿no es cierto? Y claro. Si ponemos el foco en el año 73, nosotros comenzamos una espantosa dictadura y las puertas de Venezuela, sea Copey, sea ADECO, fue Carlos Andrés, fue Lucinchi, en fin, Herrera, etcétera, distintos presidentes de estos dos grandes partidos recibieron con los brazos abiertos al exilio chileno, y eso es un recuerdo y una gratitud enorme, enorme, enorme que tenemos. Y ahí pasaron muchas cosas en esa época. Esa Venezuela Saudita invirtió mucho en cultura. Yo recuerdo que de ahí viene el Teresa Carreño, etcétera, ¿no? Tengo que decirte, valiendo esa referente que tú estás haciendo, el año 73 desde el punto de vista de la gestión cultural en Venezuela es sumamente importante. Se dan los primeros pasos para todo el tema, por ejemplo, de los museos en Venezuela, comenzar a gozar de una personalidad jurídica propia. Luego, en el año 75, estoy hablando de ese periodo, es cuando surge el sistema de orquestas sinfónicas infantiles
y Juveniles de Venezuela, por ejemplo, pero comienzan los grandes proyectos culturales importantes en Venezuela. Yo no puedo dejar pasar por alto algo que tú acabas de decir, que para mí forma parte epistémica de mi vida, porque desde el año 74, 75, yo tuve docentes chilenos. Yo estudiaba en el Colegio Bellas Artes de Maracaibo, y mi profesor de pintura, mi profesor de psicología, mi profesor de filosofía, en Venezuela había una materia en la escuela que se llamaba actividades complementarias, y todas eran desarrolladas por maestros chilenos. De hecho, incluso con el cual mantengo hoy una excelente relación, que en aquel momento eran mis maestros en el colegio, y bueno, y a lo largo de la vida hemos continuado teniendo una relación hermosa. Y aparte la sociedad, la comunidad chilena, los chilenos en el Zulia, por ejemplo, hay dos referentes. Aquí ahorita veo a muchos zulianos que están conectados y seguro se me escapará alguno, pero Jorquera, el gran artista plástico que luego fue premio en Chile, la maestra Ana Blum, extraordinaria bailarina de ballet chilena, su esposo, el maestro Muñoz. Bueno, toda esa gente estuvo y construyó y participó en ese proceso de crecimiento y desarrollo cultural de esa Venezuela de los años 70, de esa Venezuela de los años 80, y que tantas emociones y satisfacciones tuvo, ¿no? Al igual, por supuesto, Argentina, Uruguay, que tuvieron una participación, y recibimos muchos uruguayos, muchos argentinos en nuestro país, como lo estás muy bien diciendo. Yo fíjate que, bueno, Josefina está agregando justamente lo de Argentina, y de ahí, por los nombres que ella ponía como ejemplo, Tomás Eloy Martínez, Daniel Divinsky, un gran editor de La Flor, el editor de Mafalda, etc., nos lleva también a el importante exilio chileno del mundo editorial. Fíjate, claro, que hubo una gran cantidad de chilenos que trabajaron incluso en la Biblioteca Nacional de Venezuela. O sea, en el Nacional, en el diario El Nacional de Venezuela. También, pero en la biblioteca estaba Mariano Aguirre, que participaba de un grupo que eran los que compraban el libro, doña Clara Budnik, que después fue directora de nuestra directora de biblioteca, archivo y museo, Verónica Uribe, que trabajó en la editorial Caré, en fin, había otros que trabajaban en el Banco del Libro. Es decir, ahí se produjo editores como Pepe Cayuela también, Jorge Barro, en fin, o sea, creo que el mundo del libro, como suele serlo, ¿no? Fue también un momento, un lugar de encuentro y de grandes editoriales venezolanas, ¿no? Me acuerdo de Monte Ávila, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, mira, también en la plástica, te decía, Maritza Luca, recuerdo, gran artista chilena que vivió mucho tiempo y se pasó formando generaciones en las escuelas de artes plásticas más importantes de Venezuela, entre Maracaibo, por ejemplo. Ella participó en la misma escuela donde Jesús Soto impartió clases en los años 50. Y Maritza Lucas llegó allí y estuvo también dando clases hasta finales de los 60. Jorquera, su esposo, como lo comentaba también. En la música, de igual forma. Por ahí estoy viendo a Germán Quisparra, y seguro se me olvidará alguien dentro de las artes escénicas y del teatro que también estuvo presente, pero históricamente una vinculación. Y a nivel de la universidad, yo tengo que decirlo, y me permito robarme este tiempo un momento, Arturo, porque era otra realidad en aquel momento histórico. Mi padre fue rector de la Universidad del Zulia entre el año 72 y 76. Mira, justo lo que estamos hablando. Exactamente. Y nunca olvidaré que llegaron muchos chilenos a ser docentes en la universidad. Y nunca olvidaré que mi padre me decía que la palabra era lo más importante, y en aquella época no se hablaba de revalidación de títulos. En aquella época el tema de las notas era simplemente la recomendación de la palabra, y así muchos docentes en nuestra Universidad del Zulia hicieron una carrera extraordinaria y maravillosa en la Universidad Venezolana. Esa universidad que creció extraordinariamente y que fue un referente también en América Latina,
por cuanto Venezuela, la universidad autónoma hasta finales de los años 80, comienzos de los 90, tenía una preponderancia extraordinaria, con una producción a nivel de investigación, de extensión cultural muy, muy importante. Y por supuesto, los chilenos allí también tuvieron un papel preponderante, importante en la vida de nuestra universidad. Recuerdo un chileno muy conocido y muy apreciado en el Zulia, odontólogo de apellido Délano de Concepción, como Padre de la Moira Délano. Padre de Moira Délano. Bueno, él llegó a Maracaibo simplemente diciendo que era odontólogo, y la Universidad del Zulia, con su título de odontólogo, lo contrató y fue docente hasta el día que él decidió regresar a su tierra, a Chile, y fue docente de la escuela y de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia. Y es muy querido y muy respetado dentro de la comunidad de odontólogos. Estoy hablando de más de 10, 12 años de formación que estuvo allí. Ahí vemos también como este exilio chileno de distintas ciudades, ¿no es cierto? De la totalidad del país fue bien recibido en Venezuela, y ahí tenemos un punto que yo creo que lo hemos ido dejando porque es como el plato central, que es el tema de la música y de las orquestas y del maestro Peña-Gen. ¿Ah? Yo te voy a leer un trozo de Patricia Pólitzer del libro Batuta Rebelde, que salió hace poco, que es la historia del maestro Peña-Gen, que es el padre de las orquestas juveniles, ¿no es cierto? Pero que hay una suerte de disputa poco clara sobre si esto de las orquestas fue nacido y criado por primera vez en La Serena, ¿no? Y fueron justamente maestros chilenos que se fueron exiliados a Caracas después del asesinato de Peña-Gen por parte de la Caravana a la Muerte, ¿no? En un concierto en la Universidad Católica, en Santiago, el maestro Abreu alabó la obra de Jorge Peña-Gen y la consideró como el punto de partida para el movimiento que floreció en Venezuela y en tantos otros países. Pero fue un reconocimiento tímido, más bien una obligación imposible de eludir en tierra chilena. Así ocurrió en todas las visitas del maestro venezolano. Recordaba a Peña-Gen, lo elogiaba y lo olvidaba apenas tomaba el avión. Recién en el año 2018, Gustavo Dudamel, ya convertido en el director más popular del mundo, fue algo más explícito cuando la primera dama le entregó la Orden al Mérito Pablo Neruda. Estuvo 2 semanas en Chile trabajando con los músicos de la FOGI, a quienes dirigió en 2 conciertos en los que se unieron los jóvenes de otras 6 orquestas: la Filarmónica de Los Ángeles, de Viena, de Berlín, de Gotemburgo, la Simón Bolívar y la Nacional Juvenil de Venezuela. Ambas funciones, con 90 músicos en el escenario bajo el título A mi maestro, fueron dedicados a José Antonio Abreu, fallecido el 24 de marzo de aquel año. Mira, ¿qué te puedo decir? Esa hermandad en la música, es como si Dudamel fuera uno de los nuestros, ¿no? Sí, bueno, indiscutiblemente, tú muy bien lo acabas de decir, y la escritora también lo acaba de expresar, Venezuela en ese proceso de que abre sus brazos, su corazón al mundo, comienzan a llegar una cantidad de gente valiosa que va construyendo y va desarrollando el país, ¿no? Y como muy bien lo dijo Dudamel, la impronta del maestro Peña chileno es muy grande dentro del sistema de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles de Venezuela. Y el maestro Abreu, indiscutiblemente, que venía por cierto, no sé si conocerás, pero la historia del maestro Abreu, su padre que llegó a Michelena, a un pueblo del Táchira en los años 50, y organizó la primera banda de concierto del pueblo, ¿no? ¿De dónde venía el padre? De Italia. Sí. El abuelo paterno, venía de Italia, y que es con quien él se levanta en conjunto con su madre, y era músico y hace la primera banda del pueblo, ¿no? Allí, indiscutiblemente, como todos estos sabios, como el maestro Peña, como muchos otros músicos, actores culturales, hombres del mundo de la cultura,
siempre comienzan a tejer, ¿no? Y cada quien va tejiendo y se va nutriendo. Lo hemos vivido tú y yo porque tú has tomado de experiencias positivas de grandes compañeros tuyos del mundo de la gestión para crecer dentro de tu área. Me ha tocado hacerlo a mí. En mi caso particular, estuve al lado por muchos años de una mujer valiosísima, artista plástico, pero gestora cultural como Lía Bermúdez, y eso me permitió también que más allá de mi sensibilidad, de mi conocimiento, de mi experiencia, ir sumando. Lo importante siempre, y creo que eso lo dijo Dudamel cuando estuvo en ese acto donde la primera dama de Chile le hacía un reconocimiento, es nunca olvidar los orígenes, ¿no? Nunca olvidar esos inicios, porque al fin y al cabo, vengan de donde vengan, es la semilla que se siembra y que germina y que comienza a crecer y que luego a todos nos favorece indiscutiblemente. El sistema de orquesta que hoy es una realidad, ya no solo es de Venezuela, porque hay muchos países en el mundo que han asumido y han versionado el sistema. En unas cosas lo han mejorado, en otras cosas lo han alimentado, en otras cosas lo han modificado. Bueno, ya el sistema se convirtió en otro proceso más de la gestión cultural y que indiscutiblemente comienza a dar con todas las circunstancias. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, particularmente tengo que decirle, ahorita vive un momento muy complejo el sistema de orquesta, ¿no? Porque jamás ni nunca podemos pensar que está viviendo ese momento que vivió cuando José Antonio Abreu no solo lo creó, que era Carlos Andrés Pérez el presidente de la República en el año 75, sino todo lo que vino a posteriori, el crecimiento de ese sistema, hasta incluso cuando llegó el presidente Chávez, que se pensaba que de alguna manera no conociera el sistema, y el maestro Abreu se encargó no solo de hacerle conocer el sistema por dentro, sino de impactarlo emocionalmente. Y creo que Chávez no solo le dio un apoyo importante y significativo al sistema, sino que dentro de toda esa estructura que el sistema tenía, contribuye un eslabón más al fortalecimiento internacional del sistema, del sistema de orquesta. Lo que pasa es que luego, bueno, como muchas de las cosas que han ocurrido y siguen ocurriendo lamentablemente en Venezuela, el tema de lo político trastoca la esencia, la filosofía, la excelencia, la calidad, y bueno, ya vemos Pero los resultados de ahí lo que... antes de eso, yo creo que hay una historia maravillosa que tú la conoces, tú me la mandaste, cuando el maestro Abreu persuade al presidente Chávez del tema de la orquesta, porque es un artículo, no sé si fue del País, de Tulio Hernández, ¿no? De Tulio Hernández. De Tulio Hernández. Cuéntanos esa Tulio Hernández, función que sociólogo. hizo el maestro. Tulio Hernández, sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, un hombre vinculado al hecho cultural, a la gestión cultural, desde cuando el maestro Abreu era presidente del CONAC, luego fue viceministro de Cultura, porque antes era un viceministerio, o primero era el INCIBA, luego fue el Consejo Nacional de la Cultura, que a pesar de todos los bemoles y de todas las circunstancias, creo que el Consejo Nacional de la Cultura ha sido el verdadero articulador de la gestión cultural en Venezuela, con todos y sus errores, que son naturales dentro de la administración pública, ¿no? Y que yo creo que de alguna manera, me lo han preguntado, incluso en Venezuela, gente vinculada al gobierno, lo conversé muchísimas veces, incluso con el exgobernador Arias Cárdenas y con el mismo ministro Farruko Sesto, quien era ministro de Cultura de Caldera, y que a él le tocó la decisión de cerrar el CONAC, el Consejo Nacional de la Cultura, y yo le dije, bueno, es la institución que hoy en día creo que más aporte al desarrollo cultural del país le dio. Y fue tan así que cuando recién electo Chávez presidente de la República, el maestro Abreu tenía
Abreu venía a ser el ministro de Cultura sin cartera de Caldera. Le toca el proceso de la transición, pasar del presidente Caldera a Chávez como presidente. Y él lo invita, su primer encuentro es al Teatro Teresa Carreño. Y entonces el maestro Abreu, que en esa de pintar las calvas, como refrán popular, lo sabemos, sacó todo el sistema de orquesta infantil y lo puso en el hall principal del teatro, bajo las grandes esculturas del maestro Jesús Soto, en aquel imponente escenario que significaba la modernidad petrolera de Venezuela con el Teresa Carreño. Eso es otro elemento importante. Acojonante, como dirían los argentinos, sí. ¿Perdón? Acojonante era ese escenario, te digo. Exactamente, pero tú sabes que tú llegas al Teatro Teresa Carreño sin entrar a la Sala Río Reina, que es la sala central, pero es muy imponente el edificio y solamente con la obra arquitectónica maravillosa, la obra de Soto extraordinaria, y que te reciban 400 niños tocando una sinfonía. Mira, yo creo que a cualquiera lo conmueve. Bueno, y ese fue la llave o fue el paso vinculante para que Chávez se casara también, como lo había hecho Carlos Andrés, como lo había hecho Lucinchi, como lo había hecho Luis Herrera y como lo había hecho Caldera. Y el maestro Abreu fue el articulador, el que logró absolutamente eso. Entonces, bueno, el presidente Chávez, cuando se ve envuelto en aquella magnificencia de los 400 niños, la inmensidad del espacio, la belleza del arte que estaba allí, al pie del Parque Los Caobos, un parque muy bello también que colinda con el teatro. Bueno, quedó impregnado, quedó impactado, y allí comenzó una relación extraordinaria con el sistema, al punto que crea una instancia adscrita directamente al despacho del presidente. Es decir, Abreu, la conexión era directa con el presidente Chávez. No pasaba por un ministro, no pasaba por una instancia pública. Bueno, y lograron cosas muy importantes como el Centro de Acción Social de la Música, que es para mí la gran institución desde el punto de vista de infraestructura que se creó en todos estos años del chavismo en Venezuela, que fue financiada por organismos internacionales y que es una joya de edificación con una acústica extraordinaria. Todas las butacas son diseñadas por las telas son diseñadas por el maestro Cruz Diez, y es un espacio exclusivamente para la música. Eso fue una articulación de cooperación entre el maestro Abreu, Presidencia de la República, por esa relación directa que había. Abreu hizo entender lo que significaba el sistema y sobre todo que se casaba también con el discurso político del presidente Chávez y del momento histórico que vivía, pero que hay que reconocer que eso mismo era el planteamiento en el año 70, desde el año 73, cuando se pensó, al 75, cuando se crea como tal, y se va manteniendo en el tiempo hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, pero ahí hoy, lamentablemente, con un exilio importantísimo de los músicos que se formaron en el sistema. Bueno, déjame contarte cómo se cierra el ciclo, porque evidentemente vienen estos exiliados que eran de izquierda, que no son perseguidos por la dictadura, asesinado Peñagén, y se van varios maestros de la orquesta juvenil de La Serena, se van a Venezuela y se ponen a trabajar ellos en Carabobo, en distintos lugares, y se desarrolla también el sistema en Venezuela. Y se produce un momento, que fue el momento en que ambos países estábamos en democracia. Inmediatamente el retorno a la democracia, estamos hablando de los años 90, ¿no? Yo debo manifestar mi enorme gratitud al ministro Abreu y al ministro Lagos, que fue su contraparte aquí en Chile, en ese momento primer ministro de Educación, porque
Yo estaba trabajando con el primer Ministerio de Educación, pero con un tema específico porque mi asociación de origen, como dicen los equipos de fútbol, es el mundo editorial. Yo era un editor y estaba trabajando en la ley del libro. Y me acuerdo que me llama la División de Cultura estaba en el tercer piso, el ministro estaba en el séptimo piso, me llama el ministro y me dice, mira Arturo, ¿por qué no vas tú a este seminario? Porque nos está invitando al ministro Abreu a un seminario de algo que se llama gestión cultural. Y él y yo estábamos escuchando por primera vez la palabra, digamos, o el concepto o el oficio, ¿no? Y efectivamente me pasa una carta de invitación del viceministro o el subsecretario, no sé cuál era el cargo que tenía, no era directamente Abreu, Abreu estaba en conversaciones con Lago y con Fernando Rosa, ¿no? Y yo voy a este seminario que organizaba precisamente por la CONAC, que se realiza en ese platillo volador, porque había una sala en el Teresa Abreu, que no sé si En el le Teresa llaman Carreño. perdón, en el Teresa Carreño, es que es un platillo volador. Tú estás como en el aire, una sala de reuniones maravillosa, te fijas, y ahí tuve mi primer seminario de la vida, de la gestión cultural, bueno, oficio Bueno, que aún para que te termine de sorprender, yo estuve en ese seminario, no te puedo creer. invitado por el maestro Abreu, y en ese seminario es cuando Lía Bermúdez me dice a mí que la acompañe en el proceso de creación del Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez. Abreu lo acompañaba una persona que se llamaba la doctora Nadesca Morales, que Ya. era la organizadora propiamente del evento, pero ese fue indiscutiblemente porque recuérdate que en los años 80 también Abreu se preocupó mucho a través de la Casa Rómulo Gallego, del CELAR, de la formación de gestores culturales. Y había un movimiento de gestión cultural muy importante en América Latina que se desarrollaba desde Caracas. Y Abreu también logró que todos los presidentes de la República que fueron pasando, de Adeco, Copellano, luego cuando se unió la izquierda con el doctor Caldera, hicieron un apoyo importante a esta escuela que, bueno, luego también cambió su filosofía de gestión y hoy lamentablemente no existe. Bueno, en ese momento, volvemos a los 90, inicio de los 90, se produce el reencuentro del movimiento, el sistema venezolano, con el maestro Fernando Rosas, que trabajaba en el Ministerio de Educación con el ministro Lago, que estaba a cargo de la orquesta de cámara del Ministerio de Educación, y Lago le dice, oye, a nosotros, a mí y a Luisa, porque su señora tuvo un papel muy importante en esto, doña Luisa Durán, nos interesa mucho este tema de las orquestas infantiles, ¿por qué no vas? Te reúnes con Abreu, conversa y traes el tema para acá. Y así fue el retorno, ¿no? Algo que llegó de La Serena a Santiago, pero vía Caracas, por decirlo así, ¿no? Y viene el maestro Rosa y con el apoyo muy fuerte de la primera dama, doña Luisa Durán, se empieza a crear lo que es hoy día la FOGE, ¿no? La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, que están repartidas por todo el territorio, y en el cual incluso algunos de los músicos chilenos que estaban allá han vuelto a reintegrarse, y tenemos, digamos, hubo una, María Gracia se debe acordar, hubo un concierto maravilloso que tocó la Orquesta Nacional Juvenil Chilena junto con la Orquesta Nacional Venezolana, dirigida por el maestro Rosa en la Estación Mapocho, que fue, pero... Es decir, todavía se me paran los pelos los pocos pelos, cuando me acuerdo, porque se produjo una especie de contagio, porque los chiquillos chilenos eran bastante más cohibidos, ¿no? Eran más tímidos. Y cuando se produce ese movimiento final, cuando los chicos venezolanos se paran y tocan un guarapo, no sé qué cosa, ¿no? Que levantan los instrumentos, qué sé yo, se produce como diciendo, bueno... Un mambo, ¿Ah? un mambo. Un mambo, el mambo. El Oye, mambo. pero Pero un joropo, joropo. un joropo, ya. Bueno, se pararon chilenos y venezolanos en un joropo en un concierto absolutamente inolvidable de las dos orquestas nacional juvenil, y como que se amarra
este proceso, ¿no? Que sigue ahora, y tenemos grandes exponentes, tanto nacionales como venezolanos, ¿no? En el caso, hablábamos del maestro Dudamel, y hay muchos solistas también de la orquesta chilena que están repartidos por el mundo. O sea, es súper interesante este hecho, que está impregnado no solo de la calidad musical, sino que también de la capacidad del maestro Abreu y también del maestro Rosa, que son directores de orquesta, pero también son gestores culturales. O sea, son capaces de armar, de Y construir. Arturo, y fíjate que hay algo que te quiero comentar, porque estoy viendo acá que están conectadas unas personas venezolanas que viven en Chile y que son del mundo de la cultura, Bien. porque siempre dentro al momento de la decisión de tener qué hacemos con nuestras vidas, porque uno de las áreas que más se ha visto golpeado en los últimos tiempos en Venezuela es justamente el área cultural, Bien. el área educativa, el área editorial, el periodismo. De hecho, no hay prensa escrita en Venezuela. Ningún estado, ninguna provincia tiene papel periódico, que tú puedas agarrar un papel periódico y tenerlo en las manos, porque eso no existe, eso desapareció. Y aquí tú tienes gente, por ejemplo, periodistas que cubrían la fuente de cultura, desarrollaron el periodismo de investigación dentro del área cultural. Está Mexe Donato, está Zuler Marín, que Zuler Marín vive en Chile. Bueno, dentro del área de la actuación, Germán Quisparras, que es una persona con una formación histórica, y ellos decidieron irse a Chile, y yo veo lo que están haciendo en Chile en materia artístico-cultural y me emociona, porque yo digo, bueno, de eso se trata, ¿no? En estos tiempos donde eso de ser latinoamericano debe verdaderamente demostrarse y hacerse, ¿no? Y nosotros lo hemos sentido. Por supuesto, siempre hay dificultades, hay circunstancias y condiciones muy particulares, porque estos tiempos no son los mismos tiempos de los años 70 ni de los años 80. Hoy en día hay otras realidades. Y bueno, yo de antemano siempre doy las gracias por esos brazos que se abren y reciben a gente tan talentosa y que se va articulando con ustedes, los chilenos, ¿no? Bueno, yo creo que en el fondo decíamos que íbamos a conversar de los exilios. Aquí estamos un poco en la vuelta de mano. Hay un muy poderoso, muy importante, muy profesional exilio venezolano. Hoy día en la tarde llamé a un amigo anestesiólogo, un médico, para preguntarle exactamente la cifra, ¿no? Y me decía que hay 2.763 médicos al año 2019, que era la última estadística, parece, 2.763 médicos venezolanos trabajando en Chile. Y muchos de ellos, obviamente, en esta pandemia han tenido un papel destacadísimo en las primeras líneas, en la atención de urgencia, pero me decía, sobre todo, en especialidades. Mi amigo vive en la región de Coquimbo. Nosotros en Coquimbo, me decía el anestesiólogo, éramos 2 anestesiólogos. Ahora hay 8 o 9, todos venezolanos, porque mi amigo ya jubiló. Entonces, llegó un exilio de una calidad profesional, no solo en lo cultural, sino que también en este caso específico de la medicina, que ha sido, es decir, Coquimbo, toda una región importante del norte chico de nuestro país, tenía 2 anestesiólogos, porque no había más. Y ahora tienen en el hospital donde él trabajaba, había 8, creo, y hay más en Illapel, me decía, en La Serena, en el interior. Entonces, también yo creo que es otro instrumental, no son los violines, pero son los bisturí, por decir algo, ¿no? Que siguen siendo... Bueno, es la vida, ¿no? Es la vida, porque al fin y al cabo los médicos están allí para la vida, ¿no? Yo soy un gran amigo del doctor Francisco Arocha, que era no solo mi vecino en Maracaibo, extraordinaria investigación en el área cardiovascular, y está ahora viviendo en Chile. Ya tiene 8 años en Chile, viviendo y desarrollando una carrera también en el área formativa extraordinaria, y eso él lo corrobora. Me dice, cuando yo llegué era yo el único venezolano. Ahora vemos unos cuantos venezolanos ya dentro del área de salud trabajando. La otra vez que hablé con Moira Délano, también me hablaba en Concepción, en Puerto Montt. Tengo amigos médicos que están viviendo allá. Yo, que vengo de una familia de médicos, padre médico, hermanos médicos,
vecinos médicos, bueno, sé de la cantidad de médicos que están allí, periodistas, bueno, mira, de verdad que ingenieros también, hay una cantidad importante. Aquí en Argentina hay una cantidad de ingenieros venezolanos. En estos días estaba revisando una información y veía que estaban solicitando específicamente ingenieros venezolanos que hubiesen trabajado en petróleo de Venezuela y señalando los periodos. O sea, y eso, bueno, para mí tiene mucho significado, ¿no? Primero porque yo soy de la zona petrolera por excelencia. Tú eres del origen del Zulia, del Zulia. Allí está donde está el lago de Maracaibo, que es nuestro eje cultural, y como yo hablo, como yo pienso, como yo siento, se lo debo. Bueno, Régulo, estamos llegando ya a un momento en que sería bueno pensar un poco hacia el futuro. La situación actual no es la mejor. ¿Cómo ves tú el presente y el futuro de la gestión cultural en Venezuela? Yo digo que es el momento de la gestión cultural en Venezuela. Ya. Es el momento. Y se lo digo a mis alumnos que sigo atendiendo a distancia. Se lo converso con mis compañeros, porque los que estamos afuera con una responsabilidad muy grande, pero aún vinculados, articulados, soñando, pensando, qué tenemos que hacer y qué podemos hacer. Y yo digo que es el momento de la gestión cultural porque no va a haber otro instrumento en soñar y en pensar el país que no sea a través del arte, la educación y la cultura. Y eso es un trabajo que nos toca a nosotros, los gestores culturales, los que están adentro y los que están afuera. Unos los expresan más. No te puedo decir que todo el mundo lo expresa con facilidad, porque bueno, hay que reconocerlo. Ahí de alguna manera hay temor muchas veces en decir eso. Nos cuesta decir eso, pero la cultura, el trabajo de la gestión cultural. Y en estos tiempos pandémicos, a lo largo del planeta, la gestión cultural se ha fortalecido, se ha consolidado. Aquella discusión de la gerencia cultural versus gestión cultural, para mí ha sido mi gran alegría, porque yo digo, ganamos la batalla, esa batalla de lo humano, de lo próximo, de lo sentido, y no de lo pragmático, de lo estructurado, de los modelos seguidos. Eso no lo entiende todo el mundo. Y aunque parezca mentira, en la Venezuela de hoy, con este proceso político tan particular que tiene, este momento histórico, político, social y humano que vive, tú te quedas asombrado cuando escuchas a gente del sector oficial hablar de gerencia cultural. Y yo digo, no, tú eres el que menos debes estar hablando de eso. Debes estar hablando de un proceso mucho más humano, de un proceso mucho más próximo. Entonces, por eso es que yo digo que es el momento de la gestión cultural en Venezuela. Excelente. Bueno, ofrezcamos la palabra porque ya se nos está escapando el tiempo. Tenemos 15 minutos, señora Luisa. No sé si alguien ya tiene... Y perdone que me emocione, ¿no? Pero es que no, pero eso fue como... Estos tiempos han sido maravillosos para la gestión. Está muy bonito Da luz de esperanza. Bueno, no veo manos levantadas, no sé ni tampoco si hay alguien que quiera hacer preguntas. Puedes levantar las manos. Doña Hilda Arévalo, por ahí de Valparaíso. Hilda, saludo. Hay mucha gente, hasta está mi hermano, lo estoy viendo. Régulo Rincón un gusto, también. Régulo, un abrazo grande Hilda, para querida, ti, para Arturo, para María Gracia y para todos y todas quienes están presentes. Ha sido muy grato escuchar toda esta historia también de las orquestas infantiles y juveniles, en la cual yo también he colaborado con la orquesta de Valparaíso, como también Laura Espinosa, que está presente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Valparaíso. Entonces, esto ha sido muy interesante por toda esta interacción que hemos tenido entre nuestros países. También conocer lo que contó Arturo Navarro, sorprendente haber asistido justamente a Venezuela
y haber traído toda esta dinámica que después fructificó en lo que es la Fundación Foji. Así que un saludo muy grande para ti y para quienes realizan estos conversatorios que han sido muy gratificantes. Gracias, Hilda. Un placer haberte vuelto a ver. Igualmente. María Gracia. María Gracia está diciendo algo, sí. Está sin sonido. Nosotros no nos conocemos, Regulo, pero yo viví muchos años en Venezuela y tengo una hija venezolana. Ah, bueno. Y no solamente eso, mi hermano, director de orquesta, ha sido director de las orquestas juveniles hace muchos años y es el director actual de Chile. Y mi madre, Silvia Suplet, música, creó la Camerata de Caracas. Claro. Así que para mí es un país muy querido. Brevemente, porque es triste, pero me encantó, te estoy poniendo aquí en las redes con mucho ánimo y con mucha ilusión, pero me imagino que hay mucha cosa destruida, ¿no? Y rota y perdida que hay que recuperar, ¿no es cierto? Que desde el punto de vista de la cultura ha sufrido mucho, ¿no? El mundo cultural y sus creadores, como el resto del pueblo venezolano con esta dictadura, ¿no? Sí, el tema de voy a colocar solamente, por ejemplo, a ver, por un lado la infraestructura cultural y por otro lado la producción artístico-cultural. El Estado venezolano, dentro de esas cosas positivas que se puede hablar de esa época de bonanza petrolera, que le tocó vivir maravillosamente a Carlos Andrés Pérez, pero al que le tocó vivir de una forma más extraordinaria fue a Hugo Chávez. Se crearon en Venezuela unos subsidios que no eran más que los estímulos desde el Estado venezolano a los grupos de artistas y cultores fuera de la región capital, a lo largo y ancho de todo el país. Entonces eso permitió, y repito, y por eso es que yo creo que hoy es el tiempo, aunque parezca mentira y puede ser que me cueste la cabeza más adelante, pero creo que es el momento de reivindicar ese papel que jugó el Consejo Nacional de la Cultura en Venezuela. Repito, con todos los errores, con todos los desaciertos, pero con una pluralidad, con una visión, con un objetivo no solo de integración y articulación del país, sino que el país vibrara y vibrara a través de sus creadores, de sus instituciones, de sus manifestaciones y expresiones culturales, desde las más populares. Bueno, aquí está Régulo Rincón, mi hermano, que es un gran defensor y estimulador de la etnicidad y el tema de San Benito, de los afrozulianos, en nuestro caso. Y bueno, yo creo que ver ahora esa realidad donde ya en los últimos 10 años ese apoyo, ese incentivo por parte del Estado venezolano a los grupos, a los artistas, a los proyectos culturales desapareció. Y bueno, y si nos vamos a la parte de la infraestructura en una condición sumamente precaria a lo largo y ancho del país. Afortunadamente, en el caso de Caracas, al Teatro Teresa Carreño, estoy haciéndole un seguimiento y he visto que se le está haciendo una nueva inversión en materia de infraestructura cultural. Y en Maracaibo, el alcalde de la ciudad de Maracaibo comienza a dar algunos, a hacer pública manifestaciones importantes de apoyo y recuperación al sector cultural, tomando en una primera instancia un teatro muy importante para nosotros los zulianos, porque es el Teatro Baral, la cuna del cine venezolano, donde se proyectó por vez primera el cine en Venezuela, pero que ha sido ese espacio histórico de la cultura. Entonces, sí, es muy triste, muy lamentable lo que vive el sector cultural, el área cultural en Venezuela, lo que viven las universidades en Venezuela. Es muy lamentable que un profesor titular con una especialización, una maestría y un doctorado y 25 años de experiencia no llegue a ganar $20, es sumamente complejo y duro, ¿no? Oye, Laura está levantando la mano.
directamente desde Valparaíso. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Así es, de Valparaíso. Feliz de escucharles, Arturo, Régulo, muy feliz de escucharte. Bueno, principalmente yo quería hacerte una pregunta mientras los oía conversando sobre en el pasado cómo fue la articulación, la vinculación entre Chile y Venezuela en sus desarrollos culturales independientes y mezclados, digamos, entre sí a través del tiempo, y con las actuales condiciones de pandemia que han mermado el sector por todos lados, sector musical, sector editorial, sector, bueno, en fin. Entonces mi pregunta es, desde tu experiencia, ¿cómo ves tú que se pueda generar una especie de solidez o de vinculación nuevamente entre ambos países, entre los sectores culturales que cada uno viene desarrollando? Mira, yo creo que más allá de la voluntad política de los países, que es fundamental, es importante, yo creo que hay que aprovechar los que están tejiendo en cada uno de los países. Hay que aprovechar esa cantidad de venezolanos que están en este momento en Chile. Hay que aprovechar esa cantidad de chilenos que aún siguen apostando a Venezuela, siguen creyendo a Venezuela y que, como lo dijo muy bien María Gracia, tienen el recuerdo más hermoso de Venezuela y su vida se ha construido en Venezuela. Entonces yo creo que allí hay que retomar. Yo creo que este es el papel de la gestión: hacer redes, tejer encuentros, establecer diálogos permanentes que nos permitan, por ejemplo, tú estás en una municipalidad y estoy seguro que en tu municipalidad deben haber cultores, deben haber artistas venezolanos que están allí y que seguro tienen relaciones, porque así yo estoy aquí en Argentina y yo tengo excelentes relaciones con artistas y con cultores chilenos que aún siguen viviendo en Venezuela o que fueron mis maestros, fueron mis profesores, y estamos tejiendo, estamos soñando, estamos planteándonos objetivos específicos, porque es un proceso, no solo en nuestro caso, que lo decimos, la reconstrucción del país, no, es la reconstrucción de la vida, porque esta pandemia nos ha golpeado absolutamente a todos y nos tenemos que replantear no solo el país desde lo político, sino el país desde lo humano, desde lo próximo. Y por eso es que yo digo que a la vez es el momento de la gestión cultural. Pero qué bien, qué bonito, qué bonito. Además, oye, me hiciste el recuerdo de esa discusión entre si nos llamábamos gestores o gerentes. Ahora, como éramos al inicio, claro, todo podía ser, pero después de haber vivido todo lo que hemos vivido, es decir, la diferencia es tan obvia: el gerente es uno, está arriba, y el gestor somos muchos y estamos en red, o sea... es un engranaje, claro, un engranaje, y es un proceso próximo, es un proceso humano, es un proceso directo. Por ejemplo, nosotros, de las circunstancias tan complejas y tan difíciles que era hacer el trabajo cultural en Venezuela, sin servicio eléctrico, sin agua, sin transporte público, sin salario. Y entonces veíamos cómo el artista no solo era el que actuaba, el que abría el telón, estaba en la puerta, hacía la convocatoria persona a persona. Es un proceso totalmente maravilloso, humano, y que se convierte en creativo a la vez. Yo digo, bueno, los gestores culturales le comienzan a jugar una carrera en 100 metros planos a los artistas, porque nos hemos tenido que convertir también en unos innovadores, en unos creadores, para poder establecer ese diálogo y ese encuentro entre el trabajo maravilloso del artista, del creador, y la gente, ¿no? Y bueno, y esta pandemia, como dicen, nos ha caído como anillo al dedo. Por lo menos así lo veo y lo siento en Venezuela. Pero fíjate que a lo largo de muchos países del mundo, los que están próximos a ver la cultura como gestionable, es decir, los que están más próximos de la gestión cultural que de la gerencia cultural, fueron los primeros países que comenzaron a presentar alternativas de programación y de apertura y de articulación dentro de este momento pandémico. No estoy diciendo que es que los otros no lo hayan hecho, no, sí lo han hecho, pero si hacemos una radiografía vemos cómo los españoles, los franceses,
los argentinos, bueno, lo que logró el Colón dentro de todo este tema pandémico, María Victoria Alcaraz se dicta cátedra al inmediatamente colocar a disponibilidad no solo de América, sino del mundo entero, toda su historia, todo su trabajo artístico musical, y así lo han hecho muchos otros países más de este lado. Esto me lleva, Arturo, sí, a decirle que dentro de esta carrera de gestión cultural, lo importante que es un centro cultural. Lo importante que es un centro cultural. Yo una vez se lo escuché decir a Lía Bermúdez, porque en Maracaibo, que no había prácticamente nada, Lía tuvo la oportunidad de crear un museo. Estaba el Teatro Baral y estaba cerrado, y el Centro de Bellas Artes, una iniciativa privada hermosísima de la cual yo vengo allí porque yo estudié en el Colegio de Bellas Artes, pero ella concibió y dijo, es que Régulo, el centro cultural es el articulador por naturaleza, donde todas las expresiones creadoras del hombre, no solo las artísticas, sino lo ecológico, lo político, lo económico. Y entonces eso, bueno, eso te permite tener una experiencia y una consolidación maravillosa, no solo desde el punto de vista de la gestión, sino yo tengo, por ejemplo, un gran compañero de trabajo en Chile, Dani Araujo, que comenzó siendo guardasala en el Centro de Arte Maracaibo Lía Bermúdez, luego pasó a ser jefe de servicios generales en la institución, luego llegó a ser director de artes escénicas, actualmente vive en Chile, es conserje en un edificio en Chile, pero su lado humano, y hace campañas de alimentación no solo para los venezolanos, sino para los chilenos, para todo el mundo, con un programa que él tiene de 100 arepas para la gente que no tiene con qué alimentarse. Y él, en conjunto con muchos venezolanos y muchos chilenos, Germán Quisparra, sé que participó allí recientemente, le llegan a los sectores más populares de Santiago y le llegan con una arepa. Entonces, mira tú ese elemento conector cultural tan maravilloso, humano y único como es la arepa, que es un símbolo de nuestros olores, de nuestros sabores, de nuestro imaginario y que lo lleve al corazón, al sentir de cada chileno, que en estos momentos a lo mejor no tenga que comer, o que aún teniendo quiere compartir y disfrutar esas cosas bonitas y sabrosas que a pesar de todo aún Venezuela tiene. Bueno, oye, ha sido una conversación interesantísima, entretenidísima, llena de recuerdos y sobre todo de esperanza. Yo creo que eso no solo nos da fuerza, sino que de algún modo nos gratifica por esta maravillosa profesión que hemos elegido. Yo les doy las gracias a todos. No pensé que se fueran a conectar tanto, en verdad. Pero de verdad que le doy las gracias, Arturo, a tu gente, de verdad, al Centro Cultural Estación Mapocho, porque desde la primera vez que lo conocí, son dos obras de reciclaje arquitectónico. Primero, el Centro Cultural Estación Mapocho, que tuvo su origen, su razón de ser, y luego recuperarse y convertirse en un centro cultural. Y a mí me tocó dirigir durante 28 años en conjunto con Lía Bermúdez, que fue la creadora, mentora del Centro de Arte Maracaibo Lía Bermúdez, que era el antiguo mercado, y convertirlo en un centro cultural hasta el día de hoy. De verdad que le doy las gracias. Siempre tengo los mejores recuerdos de Chile, porque primero que en mi casa, mi padre, académico, siempre me hablaba de esa América Latina unida, de esa América Latina que junta era la que podía salir y seguir adelante. Y siempre me habló muy bello del pueblo chileno. Él fue muchísimas veces a Chile, no solo fue a Santiago, no solo fue a Valparaíso, estuvo también hasta en Puerto Montt, y por eso fue que lo nombré, porque lo recuerdo siempre en sus palabras. Y bueno, la vida cultural me ha regalado grandes amigos, no solo a Arturo Navarro, con quien hoy comparto, sino que de alguna manera estoy a la orden para todos los chilenos que se han conectado aquí esta noche. Y en lo que yo pueda de alguna manera colaborar, articular con ustedes, estoy totalmente
a la orden. Bien, doña Luisa, le dejo la palabra para que nos cierre. Y Luisa, te olvidé, Luisa, que ha sido mi paño de lágrimas. Disculpa. No, ha sido muy entretenida esta conversación, llena de esperanza, y vamos adelante con esta gestión cultural. Muchas gracias a todos los asistentes. Va a quedar también en nuestro canal de YouTube, que ahí lo vamos a subir prontamente, y ya está en el Facebook. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, Régulo. Gracias a todos. Feliz noche para todos, de verdad. Feliz noche para todos. Josefina, en Buenos Aires, Laura, Hilda, en Valparaíso, en fin, hay otros que no sé de dónde son, pero... Hasta de Maracaibo, hay gente de Maracaibo, ahí está Mexi, está Régulo, mi hermano. Al otro Régulo. Saludos a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, abrazos a todos.